Bien, hermanos, buenas noches, que Dios bendiga a ustedes. Probablemente en algún otro lugar donde nos están sintonizando ya es mucho más tarde o ya de mañana del siguiente día, que sería el día sábado. Estamos llegando a un viernes más, viernes para poder honrar al Señor, viernes para poder buscar al Señor. Pero antes de ir y tomar tiempo en oración, este día básicamente está diseñado para tiempo de oración. Y esta noche vamos a estar orando todos juntos, cada uno en sus hogares, y también tendremos la dirección de 4 hermanos que en su momento nos van a guiar y juntos vamos a poder tomar tiempo con el Señor. Mientras, les invito a ir allí en sus Biblias al libro de Proverbios y vamos a hablar acerca de lo que usted teme. Lo que teme, eso le sucede. Ahora vamos a hacer una diferencia. Si usted no conoce a Cristo, la Biblia tiene una respuesta para usted en relación a los miedos o a los temores. La Biblia afirma que lo que el inconverso teme, eso le sucede. Pero vamos a ver que también el creyente muchas veces tenemos miedos, son parte de nuestra naturaleza humana, pero Dios también tiene respuestas para nosotros. Y justamente para tomar tiempo con el Señor en nuestra oración, conscientes de quién es el que nos brinda nuestra ayuda y nuestra fortaleza, conscientes de a quién debemos acudir con nuestros miedos. En el capítulo 10 del libro de Proverbios, en primer lugar hablamos del impío, lo que Dios dice acerca de aquel que no conoce a Cristo como su Salvador personal. La Biblia dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Así que en esta noche la Biblia, en relación a aquel que no conoce a Cristo, en relación al impío, en relación a aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor, con aquel que no es creyente, dice que aquellas cosas por las cuales el miedo muchas veces le aterroriza, le angustia. La Biblia dice que lo que el impío teme, eso le sucede. Siempre en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, la Biblia dice en el versículo 1: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. En esta noche, no solamente por algo que está sucediendo a nivel mundial, puede haber miedo en el corazón suyo. En estos días he estado hablando con algunas personas, creyentes y no creyentes, y en ambos he encontrado que ha habido miedos. Yendo a la palabra de Dios, confirmamos que tanto en el inconverso como en el creyente va a haber temores, miedos, va a haber momentos angustiosos. Pero lo interesante es que la Biblia dice que en relación al impío, dice que éste huye sin que nadie le persiga, aun cuando no haya algo a lo cual haya que temer. El impío vive con temores, con incertidumbres. Y lamentablemente por eso muchas personas que utilizan las cartas y diferentes formas de poder dar respuestas a las personas, a su incertidumbre, y ellos siempre viven hablando de la suerte. Algunos tienen miedo de casarse porque precisamente más del 50% en este momento en el mundo, más del 50% de los matrimonios han sido un fracaso. Y otros probablemente no dan a conocer que realmente eso es lo que llega a ocurrir. Otros se quedan en casa sin ir a trabajar porque tienen miedo de ser despedidos, tienen miedo de ser trabajadores fracasados. Pero la Biblia dice que el impío huye aun cuando no tenga nada que lo aceche. Pero el creyente, dice el Señor, mas el justo está confiado como un león. Pero quiero llevarles a un lugar de la Biblia, en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Y busqué uno de los hombres
que nosotros hemos admirado mucho y lo admiramos por supuesto. Nada ha cambiado en mi admiración por Job, pero lo llevo a él porque en el capítulo 3, aun cuando es un hombre temeroso del Señor, aun cuando es alguien que conoce al Señor, ha tenido una relación estrecha con el Señor, él en los momentos difíciles, su corazón también revela lo que hay en la naturaleza del hombre, aun cuando seamos creyentes. Aun cuando tengamos conocimiento de la palabra de Dios, aun cuando hayamos tenido experiencia con Dios, hayamos visto milagros de Dios en nuestra vida, probablemente usted lo ha experimentado, pero eso no quiere decir que los miedos y los temores no van a llegar a su corazón. Algunos en estos días probablemente hasta hemos tenido problemas con el sueño, hemos tenido problemas con la gastritis, se nos ha acelerado un tanto. Algunos hemos tenido problemas que muestran que somos seres humanos, que muestran que no somos de otro lugar, que somos seres como el resto. Así que en el libro de Job, capítulo 3, versículo desde el 24 dice: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces, Job es un ejemplo en muchos aspectos, hombre de fe, hombre de confianza, hombre digno de elogio, de reconocimiento, de admiración. Pero también él nos muestra su naturaleza humana. Y en el capítulo 3, si usted lee el contexto, él viene hablando y diciendo: mejor yo no hubiera nacido, mejor no hubieran anunciado nació varón, mejor yo me hubiera muerto en el momento de dar a luz. Y ha venido porque él hubiera preferido no pasar por las experiencias que Dios le permitió pasar. Ahora, ¿usted cree que eso era ajeno a Dios? Dios conocía a Job, y Job, al final de toda la prueba que él atravesó, pudo salir victorioso, aprendiendo en su experiencia y enseñándonos a nosotros. Job era un hombre común y corriente como nosotros. También es un desafío para poder aprender de él como hombre de fe. Pero en este momento resalta su naturaleza. Así que en segundo lugar, yo decía, en sus notas tienen allí: el creyente también por su naturaleza tiene miedo, tiene temores. Aquí dice en el versículo 25: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Pocas veces he hablado de lo que nos está sucediendo. Este virus que está acechando los hogares, las familias, las personas, los individuos. Si el Señor quiere, si el Señor, que sabe todo, podría permitir que llegara a su vida, Dios tiene respuesta para usted. Algunos de nosotros tenemos miedo de contagiarnos, de que nuestra familia, etcétera, pero déjeme decirle en esta noche: Job se había angustiado a tal punto donde dice en el 26: no he tenido paz. Saben que una de las muestras y señales de que nuestra naturaleza resalta, usted y yo, sabiendo la Escritura, sabiendo la palabra de Dios, usted y yo somos y seguimos siendo seres humanos. Nuestra alma todavía es asediada por los miedos, por la pérdida de la paz. El hecho de que Job nos muestra su naturaleza humana, dice allí: no me aseguré ni estuve reposado. Ahora, en tercer lugar, menciono que el creyente, aun cuando pueda estar asediado por circunstancias, por enfermedades, no solo la de hoy, sino cualquier y toda cosa que nos trata de robar la paz,
nosotros podemos estar confiados. Job reconoce que él no tenía paz, pero dice ahí, no me aseguré ni estuve reposado. Entonces nosotros sí podemos aprender, porque en el contexto de toda la Biblia, entonces Job más tarde, después de pasar toda su experiencia, él, aun cuando al principio había dicho Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, en algún punto su naturaleza sale a fluir. Usted como creyente, algunas veces vamos a ser puestos a prueba y vamos a tener miedos. Él reconoce que había carencia de paz y que él no estaba reposado. Esta noche quiero que vayamos a la palabra de Dios y sigamos en ella. En Juan capítulo 17, aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador personal, nosotros podemos estar reposados. Él no se aseguró, y no lo culpo. Algunas veces nosotros, aún sabiendo lo que la Biblia dice, nos pasa que en algún momento no dejamos de tener los miedos. Dice allí en el capítulo 3 que leíamos, no me aseguré ni estuve reposado. Algo que debemos asegurarnos, así como usted le pone los pasadores, la chapa o lo que sea, usted se asegura que todo quede con llave, que todo quede con la seguridad, algunos hasta alarma en sus casas y cámara y todo eso está bien. Recuerde, si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Vale la pena ir y tomar la palabra de Dios, asegurarnos de ella y luego reposar en ella. Capítulo 17 de Juan. En este es la oración del Señor Jesucristo delante del Padre, orando por Él. Pero en segundo lugar ora por los suyos, sus discípulos, los suyos, los que habían creído en aquel momento. Pero también oró por usted y por mí, que todavía no habíamos creído, pero hemos creído por el testimonio de ellos. Tenemos la Biblia, que es el testimonio, es la palabra de Dios, pero nos habla acerca de estos hombres que creyeron en Jesús. Y dice en el versículo 9 del capítulo 17, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Suena bastante egoísta, que él no está pensando en este momento, en su oración, no está pensando en el mundo, en el sentido porque él ya está a punto de dar la vida por el mundo, pero está orando por los suyos. Le dice al Señor, yo ruego por ellos, por nosotros, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En esta noche somos del Señor, somos del Padre, somos del Señor nuestro Dios Jehová. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora, eso no quiere decir que aún algunos de ellos iban a morir en sacrificio. Eso no quiere decir, Juan el amado, aún siendo el amado del Señor Jesucristo, le tocó pasar el resto de su vida aislado en un lugar fuera del contexto de la sociedad de su momento, fuera de la relación con los hermanos en Cristo en aquel momento. Pedro, según la historia, murió por la causa de Cristo. Muchos de ellos murieron por causa del Señor de diferentes formas, sufrieron. Eso no quiere decir que no vamos a padecer algunas circunstancias difíciles, pero las vamos a padecer reposados, confiados en aquel que intercedió por nosotros. Cuando estaba con ellos, le dice el Señor, 12, en el mundo yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Una vez más, usted y yo podemos reposar confiados que nadie nos vamos a perder, ninguna cosa va a ocurrir sin que el Señor lo permita. Y usted y yo necesitamos guardar esta palabra, apropiarnos de ella y reposar en ella. Le dice en el versículo 12 que el único que se perdió era el hijo de perdición, porque él nunca fue salvo. Pero ahora voy a ti
y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites. El Señor no nos lleve en esta noche o en esta hora, porque todavía tiene mucho que hacer en usted y a través de usted, y en mí a través de mí. Le dice allí en el versículo 15, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta noche, si hay algo que usted está con miedos o temores, al impío la Biblia afirma que le va a suceder. Para nosotros, la Biblia dice que nadie nos arrebatará de la mano de su Padre. Así que eso es una afirmación, es una promesa. ¿Qué es lo que nos resta? Apropiárnosla, confiar en ella y reposar en esa promesa que el Señor nos ha hecho. Cristo intercedió por usted y por mí, y Él es el que ha prometido que ninguna cosa nos ocurrirá sin su voluntad. Que Dios nos bendiga y nos ayude, y que esta noche sea un momento de solaz, que podamos descansar, pero ahora continuamos